Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente a la licenciada Yanedi Nostroza, una muy conocida y prestigiosa comunicadora que tuvo una larga trayectoria en televisión ecuatoriana. Fundó también el portal Visionarias y a través de ese portal ha hecho una serie de investigaciones y denuncias sobre los cuales hablaremos el día de hoy. No sé si ya está conectada o no, nos avisó que se iba a demorar unos minutos por cuánto iba a estar justamente su equipo cubriendo la conferencia de prensa del secretario de Estado, Marco Rubio. Juan Carlos. Sí, buenas tardes con todos, un gusto estar contigo, el director Giovanni Ginata, acompañarlos en su vida diaria, y así es que estamos todos en este momento y me imagino que Janet también está haciendo ese seguimiento a esa rueda de prensa de el equipo ecuatoriano versus o con el equipo de los Estados Unidos, de Marcos Rubio, que está viniendo acá a tratar tres temas fundamentales, y sobre los que quisiéramos conversar también con Janet, que se centran en la seguridad y combate al narcotráfico, la migración irregular, y de refugiados. Dentro de eso está un programa para acoger 300 refugiados, y de ahí también el tema del comercio y contrapeso a China, en la relación comercial. Entonces, y la cooperación regional, es decir, la alineación de los Estados Unidos con el Ecuador para tratar temas de seguridad y de comercio. Así es que es una agenda súper interesante. Hablando del último tema que mencionas, yo no sé si no se ha conectado todavía, entiendo, de este espacio que ocupa China ahora. Años atrás, tú y yo éramos jóvenes y veíamos que China no tenía una relación con América Latina. Nuestra relación era principalmente con Estados Unidos y Europa. Pero China aparece como este monstruo que fue creciendo y creciendo y creciendo y ha ido poniendo pues sus pies en diferentes países, en América, en África, etcétera. Pero también me decía hoy alguien en un artículo que leía que también obedece a que Estados Unidos abandonó ese espacio. O sea, Estados Unidos en cierta época de su historia no tuvo la visión de preocuparse por los países que están en su patio de atrás y dejó abierta la puerta para que vengan otros. Y entre esos, inteligentemente, China ha ido colonizando, entre comillas, espacios no por buena gente, sino porque son países ricos en minerales, en metales preciosos, en petróleo, en gas, y ha ido poniendo instalándose y teniendo vínculos fuertes con estos países. Bueno, es que China ha sido una nación históricamente muy grande, siempre, excepto en ciertos siglos y dentro de eso el siglo XX. Pero de ahí China ha recuperado su espacio y sigue siendo una de las economías más importantes del mundo. Entonces Ecuador, dentro de su dimensión, no está pues para poder decir yo no voy a hacer negocios con tal o cual país, sino que nosotros deberíamos abrirnos, eh, para perseguir nuestros propios intereses, y beneficiar a las familias ecuatorianas a hacer negocios con todos los países del mundo, pues a menos pues que sean países ya tremendamente violadores de derechos fundamentales, digamos pues tipo Venezuela, con quien no tenemos además en este momento embajadas en cada uno de los países. Pero los ecuatorianos debemos aprovechar las relaciones con quien quiere hacer negocios con Y nosotros. que nos convengan. Y China es una economía potente, es decir, Así que hace es. negocio con Estados Unidos, pero no es Así que... es. No, y además China pues ya no es solamente el copiador de tecnología, ya a estas alturas del partido tiene tecnología desarrollada propia por ellos. Mira lo que ha pasado, la evolución de los carros chinos, mira cómo ha ido ganando terreno en los carros eléctricos, mira en el tema de comunicaciones, en el tema de telefonía. O sea, China ha ido creciendo. Ya tenemos a Janet en la línea. Gracias por estar con nosotros, Janet. Entiendo que ustedes han estado cubriendo ahora la rueda de prensa del secretario de Estado, Marco Rubio. Y comencemos por ese tema, porque hay algunas dudas con respecto a esa visita. Evidentemente es una importantísima visita para el Ecuador. Esas relaciones para nosotros no solo en lo comercial, sino en lo político y también el tema seguridad son primordiales. ¿Cuál es tu visión de este viaje al Ecuador?
Bueno, gracias Giovanni, un gusto saludarles y importantísimos anuncios que acaba de hacer Marco Rubio, que creo que vale la pena analizarlos. Número uno, se ha declarado ya oficialmente, está publicado ya en la página del Departamento de Estado, han sido declarados como grupos terroristas internacionales los Lobos y los Choneros. Y anunció que dos grupos más de delincuencia organizada que operan en el Ecuador podrían ser incluidos en esta lista. Eso es vital porque es parte justamente de ese apoyo que hemos estado pidiendo para poder combatir a los grupos de delincuencia organizada que no solamente operan aquí en el Ecuador. Digamos, aquí gastan el dinero, pero lo multiplican, lo producen, lo circulan a través de la economía norteamericana. Entonces ha dicho que esto les permite a ellos poder actuar sobre cualquier grupo o persona que opere en los Estados Unidos, moviendo ese dinero a través de empresas, cuentas o comprando bienes. Entonces, eso genera bastante expectativa. Yo creo que es un muy buen anuncio como parte de este resultado de esta visita de Marco Rubio. El segundo es que anticipa que va a haber un acuerdo comercial. Eso también que de gran noticia para nuestro sector exportador productivo, que se vuelva a abrir esa puerta de que podamos tener un acuerdo comercial que nos mantenga, que nos vuelva a poner en condiciones especiales, competitivas para poder ingresar al mercado de nuestro principal socio comercial. Y tercero, lo destaco ante una pregunta que hizo nuestra periodista, la periodista de Visionarias, Denise Salazar. Existe totalmente la posibilidad de volver a instalar una base militar norteamericana en nuestro país. Ha dicho, sin embargo, Marco Rubio muy claramente que el Ecuador es un país soberano y que para que eso suceda tiene que haber una solicitud del gobierno ecuatoriano. Pues estamos a las puertas de una consulta popular en donde nos van a preguntar a los ecuatorianos si queremos o no queremos bases militares extranjeras y después de eso, mi lectura es que habrá ese pedido y ya tenemos esa voluntad o esa decisión, esa apertura por parte del gobierno americano de volver a instalar una base militar en nuestro país. Entonces, para mí, importantísimos anuncios los que ha hecho Marco Rubio en el Ecuador. Sí, súper interesante lo que mencionas, Janet, bienvenida, un saludo, Juan Carlos Díaz Granados. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo sería el esquema para el acuerdo? ¿Cómo mencionó que podríamos llegar a ese acuerdo con los Estados Unidos? Porque eso tiene que pasar por el Congreso y entonces no necesariamente va a ser como fast track, porque ellos tienen como periodos para hacer eso. ¿Cómo lo mencionó que se iba a ejecutar? No dio muchos detalles. Lo que dijo es que evidentemente están en conversaciones dirigidas al fortalecimiento de la relación entre los dos países en materia de seguridad, en materia migratoria y también en materia de económica. Entonces, que están totalmente abiertos a hacer un acuerdo comercial y lo que dijo es que están próximos a firmar un acuerdo comercial. Dijo firmar un acuerdo comercial, con lo cual yo entendería que todo ese proceso que evidentemente se tiene que atravesar en el Congreso norteamericano, en el Senado norteamericano, pues estaría ya pues encaminado. No hablo de tiempos, habrá que esperar el tiempo que haya que esperar para que esto se concrete, pero pues es Marco Rubio el secretario de Estado, no estamos hablando de cualquier funcionario, digamos, sin la autoridad para poder anunciar o tomar decisiones y yo creo que sería algo que podría estar en marcha, ¿no? Algo que hasta ayer no teníamos nada en marcha. Hoy hay algo en marcha y creo que eso es importante. Yo creo que los anuncios son importantísimos. La lucha contra la delincuencia organizada en el Ecuador es vital. Nosotros necesitamos el apoyo no solo financiero, sino técnico de países como Estados Unidos. La declaratoria que tú mencionas de estos grupos organizados ya a nivel internacional, como declarándolos como grupos irregulares o terroristas, no sé cuál es el término legal que han utilizado, yo creo que también es importante. Se ha visto en algunas ocasiones que algunos de ellos se pasean dentro de los Estados Unidos y gastan dinero en Estados Unidos. Ahora el juego va a ser muy distinto. Y viene otra pregunta que te hago, porque el presidente Trump ha declarado, ha metido a las Fuerzas Armadas norteamericanas ya de frente en la lucha contra no solo el terrorismo, sino contra el narcotráfico. Con esa justificación ha plantado una importante despliegue militar naval frente a las costas de Venezuela. Ya hubo unas tomas de una lancha hundida, producto de que se supone que tenía droga. Y yo me imagino que sí hay cierto nerviosismo en la cúpula, digamos, de manejo de todas estas mafias organizadas, porque va a ser más difícil la salida de estas lanchas. No sé si van a hacer lo mismo en el Pacífico,
porque evidentemente de Ecuador salen por acá, pero nosotros sí necesitamos esta cooperación, indistintamente o no que se ponga la base. La base puede tomar mucho tiempo que se pueda establecer, si es que se decide hacerlo, si lo aprobamos tomará tiempo en construirla, pero la cooperación técnica y militar y la presencia física de los Estados Unidos yo creo que es muy importante. Janet, ¿qué opinas tú? Sí, fíjate que justamente ante eso pues conversamos con la periodista Dani Salazar para que plantee la posibilidad de instalar una base, porque él dijo en su alocución, y ahora vamos a revisar la grabación, él dijo en sus declaraciones que entre las conversaciones que ha tenido con el Ecuador, con el presidente Daniel Noboa, pues ellos ven la necesidad, y dijo, de instalar fuerzas militares, pero venía de hablar de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, pero decía que en otras regiones también tiene que hacerlo. Entonces, ahí me quedé un poco como no desarrolló esa parte, pero yo entendería que él está hablando de la posibilidad de también hacer una instalación de militares norteamericanos en aguas internacionales o quizás en aguas ecuatorianas, también para combatir la salida de droga hacia Estados Unidos, y en nuestro país sería también hacia Europa, ¿no? Ahí pues también se podría activar en esa ruta del narcotráfico, ¿no? Entonces, pero pues esa parte no la amplió. Sin embargo, yo pienso que se refería a eso, pero habría que confirmarlo ya en el desarrollo de la información que nos toca a los periodistas de aquí en adelante, pues podríamos en algún momento preguntarle a la canciller si se habló de esa posibilidad, que es totalmente posible, porque debemos recordar que incluso la Corte Constitucional, ante una reforma que planteó el gobierno de Guillermo Lazo, ya dejó listo eso. Ya pueden venir las Fuerzas Armadas Internacionales norteamericanas, entiendo que también de cualquier otro país, pero norteamericanas, e instalarse en aguas frente a nuestro mar territorial para poder hacer interceptación de lanchas y aeronaves que pues circulan por nuestra región, justamente llevando droga, metiendo dinero y todo esto, lo que implica el narcotráfico, ¿no? El Claro. narcoterrorismo. Entonces yo veo ahí que las posibilidades están planteadas, hay que ejecutar. Claro, desde el punto de vista del pragmatismo es súper interesante lo que ha ocurrido, porque de todas maneras, esto lo habíamos conversado varias veces en este programa y también contigo, Janet, en el sentido de que esto no es un problema que Ecuador lo puede manejar solo. Hay ciertos temas como los ecológicos, como la trata de personas, como el narcotráfico, como esto del terrorismo, que varios países tienen que ponerse de acuerdo, la circulación de capitales La ilegales, migración ilegal. la migración ilegal, que varios países tenemos que ponernos de acuerdo porque son delitos transnacionales. Entonces nosotros podríamos hacer de hecho estábamos haciendo un gran trabajo en el aspecto de la incautación de drogas. Yo creo que somos el tercer país que más drogas incauta en el mundo, y los dos primeros no son Estados Unidos ni nadie de la Unión Europea. Entonces, allí estamos haciendo un excelente trabajo, pero sin embargo, solos no vamos a poder abarcar todo esto de aquí. Entonces, sí es bueno también lo de las bases, siempre y cuando en este momento sea Estados Unidos, pero pasado mañana podría ser algún otro país, y como abogado siempre me hubiera gustado dejar claros esos asuntos. Ahora, también trata, o vi en la agenda que se iba a tratar sobre la recepción de 300 refugiados anualmente en el Ecuador. ¿Qué, cómo define refugiados? Y no sé si se conversó también sobre ese asunto. Justo eso estábamos diciendo, que ese tema sobre el cual teníamos tanta expectativa no lo tocaron y nadie le preguntó. Dieron chance a cuatro preguntas, cuatro o cinco preguntas, dos a medios nacionales y dos a medios internacionales, y los medios internacionales preguntaron cualquier cosa menos lo relacionado a esta visita. Es decir, uno le preguntó sobre un tema palestino, que no es que no sea importante, pero digamos no era el momento, ¿no? Claro. Estábamos, si les dan chance a dos preguntas, Habla de pues Ecuador. hubiéramos esperado que hablen de el propósito de esta visita y todo lo que tiene que ver con la seguridad de Estados Unidos y Ecuador. No lo hicieron. El otro, el Washington Post, preguntó algo que entiendo que no se escuchaba bien la pregunta, pero luego fue interrumpido el periodista del Washington Post por Marco Rubio, que le dijo: lo que usted está diciendo no es cierto, está equivocado, y lo que publica en su medio es falso, le dijo.
Lo que publica en su medio de comunicación es falso. Nicolás Maduro es un narcotraficante reconocido de esa manera por el gobierno norteamericano. Ya tiene procesos en el Distrito Sur, en Nueva York, y en donde está siendo procesado por narcotraficante y en este momento está siendo buscado por la justicia norteamericana y hasta se ha ofrecido una recompensa. Entonces, también ante una pregunta que pues no tenía nada que ver en concreto con la visita, ¿no? Y las otras dos preguntas ya se limitaron a preguntar sobre la reunión en general, pero no se dio chance a preguntar sobre este tema en particular. Entonces tampoco se lo tocó en las declaraciones de apertura de ambos funcionarios. Ahí sí toca pues invitarle a la canciller para ver si realmente se tocó ese tema, ya se descartó o qué pasó, si toca seguir conversándolo a futuro, si se mantiene esa posibilidad para poder entrar en detalles, porque es algo que evidentemente nos preocupa. Pues ¿de dónde vamos a atender a 300 refugiados anuales y todo lo que ello implica? Porque claro, no es solamente abrirles la puerta, es pagarles todo. Sí, porque no queda claro la razón de ser de esa política. ¿Qué significa refugiados, como decía Juan Carlos? ¿A dónde los ponemos? Nosotros no tenemos espacio en las propias cárceles. Además, meter refugiados en las cárceles nuestras significa prácticamente una sentencia de muerte con todo lo que puede suceder allí. Pero acuérdate, Giovanni, que son refugiados, no son delincuentes. Digamos, es gente que, por ejemplo, se me ocurre, huye de Palestina, bueno, no sé, de Palestina, no sé, de Medio Oriente, a los conflictos, o de Ucrania. Huye de Ucrania, entra a los Estados Unidos, pide refugio, pide asilo y ya, no sé, ya no quieren. Tienen, entiendo, miles de solicitudes y quieren librarse de estas personas porque también ya no tienen dónde ponerlas. Entonces dice, te voy a mandar unos 300 anuales porque yo ya no los puedo tener aquí y tampoco les puedo negar el refugio o el asilo porque cumplen con todas las características. Entonces es ese tipo de personas, ¿no? La canciller fue súper clara, no son delincuentes ni gente que tenga problemas con la justicia, ni tampoco personas enfermas. Entonces, esas son como las únicas condiciones de las que se ha hablado, veamos. Pero no son delincuentes, no podrían venir a las cárceles. No es del mismo acuerdo que se está haciendo con El Salvador. Sí, y eso también, ¿qué estamos recibiendo a cambio? Habría que también investigar, porque claro, la ayuda económica que entiendo estaba en la agenda y que se había mencionado era de 13.5 millones de dólares, que siempre es importante porque el gobierno de Estados Unidos tiene, al final, el gobierno del Ecuador al final del día tiene un déficit de como 5.600 millones y entonces todo suma, pero no me parecería, es decir, que de alguna manera es equivalente una cosa con la otra. Entonces, ver en contexto qué contraprestaciones estamos recibiendo, más allá de que lo del acuerdo comercial me parece una súper buena noticia. O sea, hemos hablado de esa expectativa que vamos a pedir a cambio y yo creo que si a cambio nos van a dar un acuerdo comercial, estamos hechos. Que vengan pues los refugiados, pues si nos van a dar un acuerdo comercial y eso va a dinamizar un poco nuestra economía, pues de ahí saldrán los recursos para poder atender a esta gente. Yo digo, tampoco conocemos los detalles capaz que envían a estas personas como llegaban los niños antes, digo yo, porque ya no vienen así con el pan bajo el brazo. Así ¿sí? es. Entonces, ojalá vengan cada refugiado con los recursos para poder atenderlos. Entonces, esa podría ser también parte de las negociaciones. Pero yo digo, si a cambio de esto, porque hemos hablado en esta semana, no sé si ustedes lo han hecho, ¿qué pedimos a cambio? ¿Sí? Nos quieren mandar 300,000 refugiados. Ok, ¿a cambio de qué? Un acuerdo comercial, donde podamos ampliar nuestra exportación de productos en buenas condiciones para poder dinamizar nuestra economía. Algo que dijo Marco Rubio es que del tema de aranceles no puede hablar. Entonces, no sé si dentro de ese acuerdo comercial que puede ampliar la entrada de más productos, se mantengan aranceles para ciertos productos o yo no lo sé, no acorde con esta política que tiene en este momento el gobierno de Trump. Hay que ver, todavía hay que conocer los detalles, pero si nos van a dar un acuerdo comercial... En buena hora. Pues vamos bien, Así sí, es. vamos bien. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad.
Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Yanet Nostroza, prestigiosa periodista, fundadora del medio Visionarias DC, y hemos hablado en la primera parte sobre lo que ha pasado con la visita de Marco Rubio. Pero Yanet, yo quisiera cambiarme de canal un poco a la realidad local, a la parte de Ecuador, porque un tema que tú lo has investigado, que tú lo has tratado, tiene que ver con la minería ilegal. Y hay ahora un revuelo con respecto a la inversión de Loma Larga, del tema de inversión, y hay unas quejas y hay un levantamiento que se quiere formar alrededor de Cuenca. La ministra Manzano ha hecho una larga explicación en un video sobre todo lo que se ha hecho desde 2003, me parece, con respecto a la tramitología para poder conseguir las licencias y permisos ambientales de ese proyecto, las consultas informadas previa y todo lo de ley. Pero sigue habiendo ahora críticas a ese proyecto. Y lo que no entiendo es que esto que se ha demorado muchos años en instalarse, yo ni los conozco, ni tengo relación con ellos, y tienen las aprobaciones, los cuestionan y los satanizan, pero en cambio toda la minería informal que está depredando, destruyendo y envenenando el Ecuador, muchos de estos movimientos no dicen nada. Sí, aparentemente Yanet no está en este momento en línea, pero en todo caso sí, me sumo a tus palabras. Ya Giovanni, está. ahí está. Ahí está. No sé si escuchaste la pregunta, Yanet. Sí, no, aquí estaba. Te escuché todo. A ver, y te decía que justamente me agarras en la mitad de una investigación, digamos, de averiguar qué es lo que pasa en Loma Larga, ¿sí? Un tema que la verdad le he dado seguimiento hace mucho tiempo, pero en este momento ya he podido recabar un poquito más de detalles de qué es lo que le preocupa a lado y lado, ¿no? Entonces se anuncian marchas en los próximos días en Cuenca. Hay comunicados de respaldo en contra de Loma Larga, digamos, un respaldo a todas estas organizaciones que están en contra del desarrollo del proyecto, de distintas organizaciones en Cuenca y en la SOA, etcétera. Y allí me parece que hay cosas que, como siempre en este país, ¿no? Todo se resuelve sentándose a conversar, pero aquí nadie se sienta a conversar, ¿no? Porque no sé si es una posición política que te ayuda a mantenerte ahí o simplemente a la gente le da miedo sentarse a conversar y darse cuenta que no tiene la razón. Y hablo de lado y lado. Yo no puedo decir quién tiene la razón en este momento, pero hay una preocupación que es legítima por parte de los azuayos, los cuencanos en particular, de que esta operación subterránea, porque es una mina subterránea la que se va a desarrollar, pueda de alguna manera afectar esa circulación de distintos flujos de agua subterráneos en toda la zona influyente que influye alrededor del proyecto y que también influye todo lo que es Quimsacocha, que es lo que a ellos les preocupa porque de allí sale agua realmente de extraordinaria calidad, que es de la que se surte la ciudad de Cuenca y otras comunidades. Entonces, claro, el proyecto dice, no, es que yo no estoy ni cerca del ojo de agua de Quimsacocha, estoy por acá lejos y por acá lo voy a hacer. Pero ellos dicen, no, es que no puedes tomar en cuenta solamente el ojo de agua, sino todo lo que circula bajo la tierra. Eso es lo que he recabado hasta el momento. Me parece que hay un punto importante ahí que hay que discutir, porque sí, pues no se puede, esta es una excavación subterránea, no es una mina a cielo abierto. El oro no está en superficie, está a 120 metros bajo tierra. Entonces, pues hay una preocupación que es legítima, pero que yo estoy en proceso de contrastar la información que he recabado para que del otro lado me digan qué opinan de esto, que esta preocupación que puede ser real, ¿sí? Y que además ha sido puesta en informes técnicos elaborados por gente seria, entendería yo, ¿sí? Pero también se maneja en esta oposición que hay, también manejan información equivocada, que ya la he puesto también sobre la mesa de lado y lado. Por ejemplo, hay una asociación de médicos que dicen que el permitir la explotación de esta mina contaminará el agua con mercurio. Falso, de falsedad total. La minería moderna, legal, minería responsable,
no utiliza mercurio ni otros metales que pueden ser letales para el ser humano, animales, cultivos, etcétera, ya no se utilizan. Eso lo utiliza la minería ilegal. Por eso los ríos del Napo están totalmente contaminados. ¿Con qué? Con mercurio y con otros metales. Pero acá no podemos hablar de que Dundee, esta empresa minera internacional, va a usar mercurio para sacar el oro de Loma Larga. Falso, falso total. Sin embargo, es una publicación oficial de una organización que yo entendería que está publicando esto sin empaparse bien del tema, y esto está sucediendo también mucho. Entonces, vamos a ver, porque el proyecto ya ha hecho la parte más difícil, es decir, se ha invertido en la exploración, que es la parte más costosa y riesgosa, ¿sí? Ya identificaron dónde está el pit o dónde está el yacimiento. Entonces, ahora viene la siguiente parte, que es la parte en donde se construye la mina. Todavía no se va a explotar, se construye la mina. Y luego la tercera fase ya es la explotación del mineral. Entonces, efectivamente ya se le han dado todos los permisos, se ha verificado que cumplan con las normativas y todo, pero a pesar de todo hay una desconfianza de la comunidad de que no se puede poner el agua en riesgo. Entonces, hay que contrastar la información, ojalá pues lo que hacemos a nivel periodístico sirva para que por lo menos por intermedio nuestro se escuchen, porque como no se sientan a conversar, entonces he aquí los problemas que tenemos, ¿no? No, y es triste lo que tú mencionas, porque el otro día leí en alguna publicación de una universidad local un estudio que hacen sobre peces amazónicos, de los ríos amazónicos, y el contenido de mercurio y otros metales pesados producto de la minería informal, de la minería ilegal, mejor dicho, es tremendamente alto. Es decir, ya están envenenándonos, o los que consumen los que capturan, los que pescan esos peces, ya tienen un alto riesgo de envenenarse producto de lo que está allí. Es decir, ya hay un impacto muy alto y no veo la respuesta con la contundencia que se debe para frenar. Contigo hablábamos la vez pasada, tú nos enseñaste fotos y videos de lo visible que son estas estructuras destructivas de la minería informal, que se ven desde satélites, se ven desde todos lados, pero han podido avanzar, ¿no? Así es, y por ejemplo, aquí dicen, no, yo les digo, bueno, si es que el problema de fondo aquí, y eso también lo tengo que verificar, porque las características de Loma Larga son diferentes a las otras explotaciones que se están haciendo en Fruta del Norte, en Mirador, y también muy diferentes a lo que estamos viendo de minería ilegal, que está como más en la superficie. Lo digo en mis palabras, no soy una técnica en la materia, pero pues de la información que he levantado. Pero aquí dicen, no, esto está muy profundo, y entonces la minería ilegal no va a poder llegar hasta allá, porque necesita mucha maquinaria y explosivos, y ya está como más difícil, ¿no? Meterse 120 metros bajo tierra. ¿Qué me dicen los expertos? Pueden hacer eso y más, porque lo hacen de manera antitécnica. Entonces agarran, meten dinamita y explotan todo lo que pueden, riegan todos los minerales tóxicos y demás, y contaminan todo con tal de sacar eso que ya está ahí. Porque, como dije hace un momento, la minera ya hizo lo más difícil. Correcto. Y es limitar, delimitar el yacimiento. Ahí va a entrar, porque va a entrar la minería ilegal como sea. Y dicen, es que ¿cómo van a traer tanta maquinaria? ¿Qué no ven que lo que está sucediendo en el Alto Punino? En la mitad de la nada. ¿Cómo llegan ahí? Para mí realmente es obsesivo saber y entender cómo llegan ahí. No hay caminos, no hay carreteras, no hay nada. Van abriendo todo y van destruyendo todo. Y allá no instalan 1, 2, 3, 30, 40, 50 máquinas gigantescas, retroexcavadoras, de todo para poder sacar de manera antitécnica el oro, contaminando todo lo que pueden. Entonces no les importa. Si tienen que meter explosivo ahí de manera antitécnica, lo van a hacer, con tal de que en medio de esa explosión les salga la roca con el oro que necesitan. Cada maquinaria de esa que tú mencionas no vale 4 reales, son máquinas por encima de los $150,000. Es decir, que compra eso no es un pobrecito informal que no tiene plata y está sobreviviendo, ¿no? No, pues esto es una mafia. Estamos hablando de grupos transnacionales de delincuencia organizada. Bueno, se financian y lavan su dinero a través de esta explotación. Imagínate lo vital que es para ellos hacer esto, porque gracias a la minería y a la explotación ilegal de oro están lavando millones de dólares todos los días, ¿sí? Mientras nosotros aquí nos morimos de hambre y lloramos por paracetamol.
Así es. No se diga por las otras medicinas que necesitan nuestros pacientes y los ecuatorianos, ¿no? La población más vulnerable, ¿sí? A ellos no les interesa. Entonces, cuando yo digo, miren lo que hicieron con la mejor intención, porque el cuencano, el azuayo, ama su tierra, quiere proteger el ambiente, pero lamentablemente no miran esta realidad. Hicieron lo mismo, se pararon de cabeza para que no haya minería en Río Blanco. No hay cómo entrar ya a Río Blanco. Esa fue la consecuencia. Sí, no entró la minería legal y eso hoy está en manos de los lobos y la minería ilegal. Y ahí no hay cómo entrar. No entra ni el ejército, ni la policía, ni el gobernador, ni nadie. Eso es un territorio inaccesible que está en manos de la delincuencia organizada en una zona muy, muy rica en oro. ¿Quieren que suceda lo mismo acá en Loma Larga? Yo me niego, por lo menos hago mi parte, mi trabajo periodístico, ¿no? Entonces yo lo que digo, la realidad es, el oro no se va a quedar bajo tierra. No es una realidad, ¿sí? Lo más seguro que tenemos es explotar ese oro de manera técnica y tener una minera que tiene cara, o sea, ahí a donde golpea la puerta, decir, oiga, está contaminando, ¿sí? Y que nos responda. Pero si le dejamos esto a la minería ilegal, no va a responder. Y de ahí, ¿no? Todos estos mitos. Cuando se iba a instalar Fruta del Norte y Mirador, sobre Mirador yo he tenido muchas más observaciones porque que lo maneja una empresa china y ahí tampoco hay cómo entrar. Entonces, pues, espero que las autoridades por lo menos sí lo hagan de manera periódica, porque ahí tienen una relavera que da un poco de temor por el lugar en donde está ubicada, pero hasta ahora no ha explotado, no se ha regado, no ha contaminado nada. Lo mismo en el caso de Fruta del Norte, todo se maneja de manera muy técnica y no ha pasado nada. Entonces también tenemos que mirar en contexto todas las cosas antes de hacer conclusiones y decir que toda la minería legal hace daño. No es cierto, no es así. Que hay accidentes, sí, que se corre un riesgo, probablemente, pero creemos las condiciones para minimizar los riesgos y evitar el riesgo mayor, que es que esto caiga en manos de la minería ilegal. Así es, hay que proteger a la provincia de La Suaya, hay que proteger a Cuenca, y a mí me suena que hay intereses ocultos, especialmente el tema de Loma Larga. Es decir, esos movimientos ambientalistas, entre comillas, que se oponen a la minería legal, que es una minería que, como tú bien dices, genera empleo adecuado, genera tributos, hay a quien tocarle la puerta, a quien enjuiciar en caso de un accidente o una mala práctica. Es una mejor opción a que se abandone ese proyecto y después venga la minería ilegal y ahí esos mismos grupos ambientalistas no dicen absolutamente nada. Así que estoy casi seguro que ahí hay intereses ocultos. Pero cambiando un poco de tema, que ya hemos tocado el tema de la minería ilegal, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo en el caso de Fernando Villavicencio? Bueno, conversaba esta mañana también con las hijas de Fernando Villavicencio y hasta el momento, bueno, pues por un lado son sentimientos encontrados, creo yo. No me imagino cómo estarán ellas, que son directamente las hijas de la víctima, ¿no? Pero sentimientos encontrados. Yo pienso que le faltó a la fiscal sustentar con mucha más fuerza la tesis durante la formulación de cargos. Fue llamada un par de veces la atención por parte de la jueza, pero la jueza, Dios mío, la jueza sí nos la debe toda. ¿Cómo puede ser posible? Lo conversábamos con Amanda y hasta nos reíamos, porque ya hasta da chiste esto, ¿no? Entonces, emite orden de prisión en contra de Salcedo, que ya está preso. ¿Para qué le emite una orden de prisión a alguien que ya esté preso? Es Correcto. que, por Dios, es que a ratos digo, es que no les opera ahí el sentido común. No entiendo. O sea, se ¿sí? opera, Y pero... por otro, no, para mí no opera. O sea, ¿Qué le pasó a esta señora? Se opera sentido común si sabes lo que hay atrás, ¿no? Bueno, entonces es que eso ya no sería el sentido común. Sí. Eso sería francamente operar en favor de la delincuencia organizada. Y eso, o sea, quisiera darle el beneficio de la duda que la señora pues se le fueron las luces, ¿sí? Pero no lo podemos aceptar. Y emite orden de prisión contra Ronnie Aliaga, que está en Venezuela, a donde no hay cómo entrar. Correcto. Con quien no tenemos relaciones. El que mejor resguardado está es Ronnie Aliaga.
contra eso no va a haber cómo hacer nada, porque está protegido directamente por el gobierno de Venezuela, ¿sí? Entonces, emite orden de prisión contra quien no se lo puede ejecutar, o contra quien es absurdo emitirle porque ya está preso, como Salcedo. Y por otro lado, no emite orden de captura contra, por ejemplo, contra Jordán, que es un tipo que ya tiene órdenes de prisión y ya es un prófugo de la justicia, ya está prófugo, ya se escapó de la justicia, está fuera de las manos de la justicia, no sé cómo describir la situación de él, ¿sí? Y no le emite orden de prisión preventiva, ¿sí? Sabiendo digamos, todo lo que hay en el camino de que tiene 2 sentencias ya en su contra y tiene ahora un relacionamiento o pruebas que lo relacionan como el que financió el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Sí? Y que el señor que se presente en el consulado. Y algo que dijo Tamia Villavicencio que me parece que vale la pena rescatar. ¿Cómo se nos escapan los delincuentes? Entonces estamos creyendo que dentro de las normativas se contempla la posibilidad de que los delincuentes se presenten en el consulado. Absurdo. Como que fuera la fiscalía. No es la fiscalía está acá. No le puedes dar esa alternativa, pues estás como creando esta normativa en donde los delincuentes pueden escaparse y si es que se presentan en los consulados, entonces resulta que cumplen la ley. Y prófugos. El caso del exministro Serrano, ¿él sigue detenido en Estados Unidos o ya está libre? No, sigue detenido porque la jueza que lleva el caso de migratorio entendería yo que estaba esperando que se dé esta audiencia para poder definir. ¿Por qué? Y esto es, digamos, lectura mía, no está dicho por nadie, ¿no? Pero la normativa de Estado norteamericana, porque la solicitud que él ha hecho es de asilo por persecución política, teóricamente, okay. ¿sí? Y para darte asilo político en Estados Unidos no puedes tener ningún caso ni ninguna vinculación a un caso de justicia penal en otro país. Entonces yo pienso que la jueza, para no equivocarse, entendería yo, porque allá sí funcionan con el sentido común, entonces estaba esperando a que se dé esta audiencia para ella poder instalar la audiencia en donde va a decidir si le da o no le da el asilo político. Yo entendería que en este momento él ya no cumple, porque está vinculado con formulación de cargos a un juicio por ser uno de los autores intelectuales de la muerte en un magnicidio, en un caso de magnicidio. Entonces ya no cuadra, pues. Entonces, la expectativa ahora es si es que lo que debería hacer es deportarlo, ¿sí? Porque ya no cumpliría las leyes migratorias, ¿no? Ya no tiene papeles, chao, te fuiste, como hace con todos los demás. Pero habría que ver qué decide, porque allá también tiene otras denuncias o se le ha acusado de tener vínculos con grupos de narcotráfico y alguien también lo denunció de haber sido sobornado y de haber llevado a lavar esos recursos en Estados Unidos. Entonces, ahí todavía hay que ver qué pasa con Serrano, ¿no? Pero lo primero que digo yo es que ya cumpliría los requisitos para poder ser deportado. Pero Jordán no tiene ninguna causa en Estados Unidos, solo acá. Sí, exacto. No tiene causas de allá, tiene causas de acá, pero yo no entendería por qué no tiene causas allá, toda vez que aquí se le ha sentenciado por casos de corrupción de obtención ilícitamente de dinero a través de contratos con el Estado, y él vive allá. Entonces es lógico que está lavando allá ese dinero, pues. Juan Carlos. Entonces, sin embargo, no lo ven por ahí, por lo menos hasta el momento. Veamos qué pasa. Tal vez es mejor que lo puedan juzgar en Estados Unidos, porque también tiene ahí temas de lavado de activos, corrupción, nexos con la delincuencia organizada, que regrese al Ecuador, que hay más formas de apelar, etcétera, y además y en ese tipo de casos en los Estados Unidos los juicios son más expeditos y además puede acceder él a la cooperación eficaz, lo cual sería muy bueno para la justicia en general. Pues sí, pero para mí, en el caso en este caso, a través del caso de Fernando Villavicencio, que esa era otra cosa que hablábamos con Tamia y con Amanda, se van a destapar muchos otros casos. Es decir, la verdad sobre el caso Villavicencio es solo la punta del iceberg de todos los casos que se pueden destapar en los que esta gente está involucrada y son capos.
Es decir, no estamos hablando de los mandos medios ni bajos, ¿no? Estamos hablando de los capos que mandaron a matar a un candidato presidencial y también comandan grupos de delincuencia organizada que trafican con medicinas, que lavan dinero a través de la venta de medicinas al Estado ecuatoriano, que juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos, que financian grupos de delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, que tienen estrecha relación con Venezuela, que ahora está acusada de comandar el cartel de los soles desde el Estado, desde el gobierno. Entonces no estamos hablando de muchachitos, ¿no? Así es. Jugando a ser delincuentes, estamos hablando de los capos ecuatorianos. Bueno, entonces, Janet, a mí me parece que sí debería haber una acción de la justicia americana en ese sentido. muchas gracias, Janet. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo. Se nos quedaron muchos temas pendientes por hablar contigo, así que esperemos que regreses pronto para seguir conversando. Y también gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.